capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, permítenos recibir la palabra esta mañana. Que nuestras vidas sean edificadas con la bendita palabra tuya. Espíritu Santo, háblenos, enséñenos, redargúyanos, comprométanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Este es un momento clave para la iglesia. Todavía no lo sabe ella, porque así son los caminos de Dios. A veces no sabemos dimensionar la trascendencia, el impacto que tendrá un momento de Dios en la vida de la iglesia o en la vida suya. No comprendemos a veces muchas de las cosas que Dios hará, que Dios hace. Una palabra que usted recibe, el cumplimiento de una palabra, es con el tiempo que vemos el impacto que viene a tener. Así es siempre el obrar de Dios, siempre. Nunca nos damos cuenta. Por eso este pasaje tendrá un paralelo, que ya lo vamos a leer, con Números capítulo 11. Es como el pasaje hermano de Hechos capítulo 6. Allá en Números 11, ya lo vamos a leer, solamente se los menciono, no lo busque ahorita. Allá en Números 11 se van a nombrar 70 ancianos que serán colaboradores de Moisés en el ministerio de dirigir a Israel. Imagínense 70 ancianos que fueron elegidos de la nada a raíz de las necesidades del ministerio. Esa figura de 70 ancianos que fue elegida allí con Moisés
será una figura que domine toda la escritura hasta llegar al Nuevo Testamento. Son 70 ancianos los que forman el Sanedrín o el consejo, ese grupo que dirigía la nación, ese grupo ante el que serán puestos los apóstoles. Jesús mismo comparece ante el Sanedrín. ¿Y qué era el Sanedrín? Pues era esa figura de 70 ancianos que vienen desde Moisés. En el momento que fueron elegidos, ni siquiera Moisés tenía idea del impacto que esos 70 ancianos iban a tener. Y a lo largo de toda la Biblia siempre se hablará de los ancianos de Israel. Estos ancianos de Israel eran esas 70 personas elegidas por Moisés para dirigir a la nación. Hoy nos encontramos con la elección no de 70, aunque habría que decir que Jesús nombró 70 para que fueran a predicar, como sustituyendo a esos 70 del Sanedrín, esos 70 que ya no servían para nada, más que para condenar la obra de Dios. Cuando Jesús elige 70 hombres y los manda de 2 en 2 para ir a predicar el evangelio, esos 70 que Jesús está eligiendo es la elección simbólica de un nuevo liderazgo espiritual. Los 70, como diciendo, estos son los nuevos líderes, pero serán líderes en la medida que sirvan a la misión. Son líderes en la medida que sirvan a la palabra, porque los 70 que estaban allí, que formaban el Sanedrín, pues esos 70, en lugar de contribuir al desenvolvimiento de la palabra de Dios, se habían constituido en un estorbo. Y tomen en cuenta eso. En la historia del pueblo de Dios, a veces organismos, estructuras, ministerios que nacen con frescura, con utilidad, con un servicio, pueden a la larga volverse fósiles, pueden volverse inútiles, pueden volverse irrelevantes, y a veces podemos convertirnos en un estorbo a la obra y no en un catalizador. Un catalizador en química es ese componente que pone en dinamismo a otro. Un catalizador es un componente que hay otros componentes, pero este dinamiza a los demás y los pone en acción. Ese es un catalizador. Y un verdadero liderazgo es aquel que pone en dinámica a otros, que dinamiza la obra de Dios, porque la obra de Dios es un constante caminar, y Dios nombra personas, ministerios, estructuras para que dinamicen la obra, para que le den actividad, vida. Pero sucede que a veces esas estructuras que fueron creadas y que al principio fueron útiles pueden volverse inútiles. Personas que fueron claves en su ministerio pueden volverse estorbos, pueden volverse piedras. Y hay que cuidar de eso, hermanitos. Hay que cuidar de eso, porque ninguno de nosotros está exento de no volverse en estorbo de la obra de Dios. Porque al final, como lo veremos en el pasaje, el meollo del evangelio, el meollo de la iglesia no son las personas. El meollo de la iglesia no son las estructuras. El meollo de la iglesia no son las posiciones. El meollo de la iglesia no son los ministerios. El meollo de la iglesia es una sola cosa: la palabra de Dios. Que la palabra corra y sea predicada. Por eso la palabra se presenta aquí en 2 ocasiones. En 3 ocasiones, perdón. Dice versículo 2 al final: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos ¿qué? El ministerio de la palabra. Versículo 4:
Y nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y a qué? Y al ministerio de la palabra. Versículo 7, y la palabra de Dios se difundía. Ese es el meollo. La iglesia está al servicio de la palabra. Subímele al monitor, por favor, o bajámele, no sé a cuál que se oye más. Subímele, ay. En 3 ocasiones se repite el ministerio de la palabra de Dios. Porque ese es el meollo de la vida de la iglesia. Usted no está aquí simplemente para ser parte de una iglesia. No. Esa no es la razón de ser discípulo. La razón de estar en una iglesia, la razón de existir como discípulo, la razón por la que Dios nos ha llamado, no es para ser miembros, es para ser portadores de la palabra, mensajeros. Por eso las 2 dimensiones, ¿verdad? Discípulos y apóstoles. Son 2 dimensiones. Discípulos habla de la dimensión de aprender, de crecer, de acoger, de absorber. Es una dimensión. Y todos podemos estar en esta dimensión, de estar en la iglesia aprendiendo, recibiendo. Pero hay otra dimensión, el apóstol. Después de ser discípulos, o a la dimensión de ser discípulos, tenemos que agregarle el ser apóstoles. ¿Y qué es ser apóstol? Es ser mensajero. Todo hombre y mujer que se vincula a Jesucristo tiene que ser discípulo y tiene que ser apóstol, mensajero. ¿Me está oyendo, iglesia? Usted no ha sido llamado solo a ser discípulo, porque discípulo es sentarse a aprender, como María a los pies de Jesús. Pero la otra dimensión es pararse y salir a ser apóstol, portador, mensajero de la palabra, llevar la palabra a otra persona. Y esas son las 2 dimensiones en las que debe existir todo creyente, toda iglesia. La iglesia en su labor de discípula aprende, crece. En su labor de apóstol, la iglesia se compromete con la divulgación de la palabra. Ser discípulo es una dimensión importante, pero no es total. Muchos se quedan en la dimensión de discípulo, solo llegan, se sientan, aprenden, pero no participan activamente de la proclamación de la palabra. Por eso tenemos chiquicolumnas, conexiones juveniles, columnas familiares. ¿Qué son estos ministerios? No son ministerios para reclutar gente. No son ministerios para sumar números a la vida de la iglesia. En esencia son ministerios para proclamar el evangelio. Si las personas se unen a la iglesia, eso es secundario. Se pueden unir a cualquier iglesia si quieren. No predicamos la palabra para reclutar precisamente para Betania. No es esa la visión. La visión, el crecimiento numérico de la iglesia, eso es un resultado a la tarea esencial, que es proclamar la palabra. Nosotros hemos sido llamados para asumir un ministerio apostólico. Los resultados de eso ya no están en nuestras manos. No podemos hablar de crecimiento numérico. Eso no está en nuestras decisiones. Ese no es el llamado. El llamado no es el crecimiento de la iglesia. Eso no nos pertenece, no nos compete a nosotros eso. Lo que nos compete, a lo que hemos sido llamados, lo que es nuestra responsabilidad,
es la proclamación del evangelio, es la proclama de la palabra. Sus resultados ya no está en nuestras manos. El éxito de nuestro ministerio no está en los números. El éxito del ministerio está en la fidelidad con que proclamemos la palabra, en el compromiso, en el sacrificio, en que proclamemos la palabra del Señor. Indudablemente, versículo 7 son los momentos. Primero, la palabra se difundía, la palabra crecía. Eso es lo que debemos hacer. Lo demás, el número de los discípulos aumentaba. Indudablemente va a ocurrir un aumento, porque la iglesia que proclama la palabra, pues tendrá gente que se convierta al Señor, pero no es en esencia la iglesia llamada, como todas las iglesias hablan, poniéndose metas cuantitativas y dicen: este año vamos a crecer 50 personas nuevas en la iglesia. O se ponen metas y decir: bueno, este año el objetivo es sumar más células, sumar más miembros a los grupos. Aquí no hablamos en esos términos, porque no habla así la Biblia. La misión de la iglesia no es crecer. La vocación de la iglesia no es crecer. La vocación de la iglesia es proclamar la palabra. Es la palabra la esencia. Es la palabra la que hemos de aprender como discípulos, y es la palabra la que hemos de proclamar como apóstoles, como mensajeros. Entonces, el crecimiento numérico es consecuencia natural, pero no es una meta que nos proponemos. El crecimiento numérico no es un objetivo para el cual trabajemos. Es proclamar el mensaje. Usted debe vincularse. Ahí está el pastor Amílcar con las chiquicolumnas. ¿Cómo predicar en su comunidad a los niños? En su casa, o usted en el ministerio de la predicación de los niños. Ahí está el pastor Portillo en las conexiones juveniles, grupos para proclamar la palabra a los jóvenes. El pastor Nelson con las columnas familiares, para que usted participe proclamando la palabra, ministrando a su comunidad. Ahí están los renuevos. Los renuevos es un tiempo para proclamar la palabra de Dios a todos los que Dios trae para subir a la montaña. Usted se compromete con los renuevos, como sea. Se compromete yendo a servir, se compromete financieramente, se compromete trayendo personas, preocupada por sus vecinos que oigan la palabra. El compromiso. Ahí están Noches de Buenas Nuevas. Mañana vamos para Majucla. Miren, las 5 jornadas que tuvimos en Apopa, calmado Apopa. Hicimos la 5ª y empiezan unos desmadres ahí. Es que miren, el ministerio de la palabra como fuerza que retiene la oscuridad, como fuerza que detiene la muerte, es importante, hermanitos. Conexiones, columnas, chiquicolumnas, véanse como grupos que retienen la muerte. Véanse como grupos que hacen erradicar, hacen retroceder la oscuridad. Mensajeros de la palabra. Y cuando la palabra de Dios llega como luz, la oscuridad retrocede, dice la Biblia. Llega a la oscuridad
y llega la luz y retrocede la oscuridad. Así véanse, no véanse como grupos allí que estén rutinariamente haciendo cosas. No se vean como grupos que están por costumbre, no. La tarea de ustedes que predican en cada chiquicolumna, conexión juvenil, columnas familiares, es impregnar de luz su comunidad, impregnar de vida la comunidad, para que la muerte retroceda, para que la oscuridad huya. Esa es la responsabilidad de los que predican. Mantener una antorcha viva allí, mantener allí una cuna de la vida, que el árbol de la vida se siembre, y ese árbol de la vida lo lleva la palabra de Dios. Por eso en este pasaje, al margen de la estructura que se forme, al margen de las tareas cotidianas, al margen de los ministerios, lo importante, lo esencial es que cualquier cosa que la iglesia haga tiene que repercutir o tiene como finalidad que la palabra de Dios corra. Si una iglesia no está al servicio de la palabra, esa iglesia es inútil. Si una iglesia no está al servicio, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios crezca, que la palabra de Dios llegue a cada comunidad. Si una iglesia está entretenida en sus estructuras, en sus ministerios, en sus familiaridades, pero nunca la iglesia se moviliza a ser instrumento de la palabra, esa iglesia pues realmente no tiene ninguna utilidad para Dios. Es como el árbol que Jesús vio lleno de hojas, pero no tenía fruto. Si un creyente no se compromete con la palabra, pues es una higuera con hojas que no tiene fruto. Y cuando Jesús tuvo hambre, dice la Biblia, se acerca a la higuera frondosa, llena de hojas, mas no tenía fruto. Y Jesús la maldijo y se secó. Porque un árbol plantado que no da el fruto que Dios quiere, pues no tiene la bendición de Dios. La vid que no da el fruto, la viña de Isaías 5 que no dio el fruto, Dios la deja de cuidar. Dios le quita sus atenciones. Dice Isaías capítulo 5 que el Señor preparó con las mejores cepas la viña, le puso un muro, un lagar, una torre, la protegió, la cuidó, la atendió para que esa viña diera frutos. Y cuando el Señor fue a buscar los frutos y no los encontró, dice Dios: ¿y qué más podía hacer yo a mi viña que yo no hubiera hecho? ¿Qué más cuidados? ¿Qué más atenciones? Todo lo que usted tiene, hermanito, cuando Dios lo bendice, cuando Dios lo cuida, cuando Dios lo sana, cuando Dios le provee, cuando Dios le adorna de toda clase de bendición, no es para que esté allí bonito, es para que usted dé frutos. Y dice la Biblia: ¿y qué voy a hacer? Dice el Señor, con esta viña que no da frutos. Bueno, voy a derribar el muro. ¿Para qué voy a estar cuidando una viña que no da frutos? Dios quita el muro. Y cuando Dios quita el muro, las fieras del campo entran a pisotear la viña. Quedamos vulnerables, quedamos expuestos. Los enemigos entonces encuentran facilidad para aplastarnos. A veces venimos a rogar el cuidado de Dios, pero ¿para qué quiere cuidado de Dios si no se va a comprometer con la palabra de Dios? Los cuidados de Dios son para una viña que da frutos. Los cuidados, la protección de Dios, las atenciones divinas para con una iglesia, para con un creyente, no son para que esa iglesia se vea frondosa,
como la higuera, para que se vea grande como una vid. A Dios no le interesa lo frondoso ni lo grande de la vid, sino sus frutos, su capacidad para dar frutos. Dios es lo que espera, es lo que mira, es lo que valora, es con lo que Dios se compromete. Dios se compromete con un discípulo, con una discípula que ha decidido dar frutos. Si tan solo supiéramos el valor enorme. Mire, cuántas cosas que le estamos pidiendo a Dios. A veces nos dedicamos tanto a orar y a orar y a orar para alcanzar ciertos beneficios o bendiciones. Pero estamos equivocados, iglesia. Las bendiciones de Dios, los cuidados de Dios, vienen a consecuencia de darle fruto a Dios. Por eso dice, yo llegaré, lo voy a podar, lo voy a cuidar para que dé más frutos. Todo pámpano que en mí lleva fruto, dice, yo me voy a acercar, le voy a quitar los estorbos, cualquier plaga, cualquier cosa que le esté dañando, yo lo aparto, porque si ha dado este fruto, yo lo voy a cuidar para que dé más fruto. Entonces, el pámpano que da fruto no le está pidiendo al jardinero que lo cuide. El pámpano no le está pidiendo al jardinero que le quite las plagas, que le quite lo que le esté estorbando. El jardinero, cuando él ve el pámpano dando fruto, él se acerca para protegerlo, para cuidarlo, para arroparlo, para rodearlo, para matar a sus enemigos, para aplastar a sus adversarios, para alejar lo que lo daña. No tiene que pedir nada del pámpano. Es el labrador, el jardinero, quien se acerca al pámpano y lo va a cuidar, lo va a proteger, lo va a curar para que dé más fruto. A veces nosotros estamos pidiendo que Dios se acerque para que nos cuide, nos rodee, nos cure, nos sane, nos bendiga. Pero son oraciones inútiles. ¿Por qué? Porque estamos pidiéndole a Dios algo que en la Biblia está condicionado a dar fruto. Las atenciones divinas. Vea Juan 15 rápido. Juan 15. Versículo 1. ¿Está conmigo ahí? Yo soy la vid verdadera. ¿Y quién es el labrador? Mi Padre. Toda rama, dice la NBI, la Reina Valera dice, todo pámpano, toda ramita. ¿Qué es usted? Un pámpano, una rama. Eso es usted. Pablo dirá que hemos sido injertados en Dios, en la rama. Usted es una rama. ¿Me está oyendo? Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace el Padre? La corta. Dios no quiere ramas frondosas. Dios quiere ramas con fruto, sus frutos. Dios no está interesado en la estética. Está interesado en la utilidad, en el servicio. Dios no está interesado en qué tan lindo es usted, hermanito.
en qué tan linda es usted, hermanita. Porque Dios no hace concurso de bellezas. Dios está interesado en ramas que den fruto. No digo que vengan desaliñadas, no digo que vengan como vagos, pero que al final la presentación no es aquello que Dios mirará. ¿Qué mirará Dios? Frutos. Ahora, cuando el Padre mira que una rama está en Cristo y no da fruto, rama que está en mí y no da fruto, ¿qué dice? A una iglesia le puede interesar que usted llegue, haga número, porque las iglesias a veces viven de los números, aunque no hagan nada, aunque no sirvan, aunque no trabajen, aunque no den frutos. A las iglesias les puede interesar amontonar gente, a Dios no. A las iglesias les puede interesar sumar, multiplicar. A las iglesias a veces no les importa formar gente productiva, comprometida con la palabra, sino simplemente amontonar gente, sumar y dar una imagen de grandeza ante el mundo. Esa no es la visión de Betania. No trabajamos para eso. Nos interesa gente que da fruto. Por eso es una iglesia con un ritmo de trabajo incesante. Me costaría encontrar, no digo que no haya, pueden haber otras iglesias así, pero me costaría encontrar iglesia que esté comprometida con la agenda de proclamar la palabra en cada diferentes tareas ministeriales. Las jornadas de noches de buenas nuevas cada lunes. Es un trabajo enorme. Todo el movimiento de conexiones, columnas y columnas, es un trabajo enorme. Tantos jóvenes comprometidos en la proclamación de la palabra. El ritmo de renuevo, ya el lanzamiento ya pronto va a ser, hermanitos. Y eso estamos a un mes, creo yo. Estamos a un mes de lanzamiento. Terminando el lanzamiento, a un mes vienen otros 6 ciclos de renuevos. Y seguimos trabajando. La labor es incesante. El Rey te mandó a llamar a un ministerio de gran bendición. Ahí está. No solamente dar los alimentos, también dar la palabra. Hay servidores ya, tenemos servidores dentro de la iglesia que son fruto de ese ministerio. Hombres que andaban en la cuneta, pero hoy están sirviendo al Señor. Tanto ministerio que hay comprometido. Y es la exigencia, es el constante llamado para todos, es la constante presión. Podrán haber creyentes que quieran una iglesia que no les implique ningún compromiso. Se sentirá mejor usted quizá llegar a una iglesia, a sentarse, a oír un lindo discurso que le dé tranquilidad, paz, cierta armonía interna y salir tranquilo. Llegar a recibir una terapia. Está bien, hay iglesias que les pueden dar terapia y usted sentirse tranquilo, feliz. Aquí no le vamos a dar terapia, le vamos a dar angustia. La angustia de sentirse comprometido con el mensaje de la palabra. Aquí no les quitamos cargas, les ponemos cargas. Las cargas que se las quite Dios. Pero aquí ponemos cargas. Es que si dijo Jesús, llevad mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es el yugo de Él? Pues el compromiso con la palabra. Venid y os haré pescadores de hombres. Venid. Venid es venir y recibir esa terapia espiritual que es válida.
ser discípulos, pero hay que pasar a otro nivel, el del compromiso, el del trabajo, el del sacrificio, el del llamado, el asumir el llamamiento celestial como tarea esencial a nuestra existencia humana. Y eso complica, eso angustia, eso aflige, eso carga. Pero a eso hemos sido llamados. Y si algo tendremos aquí es mucha carga ministerial. Trabajar, 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 trabajar. Ahí están los centros de predicación. Otro ministerio. Lirios, Apopa, Panchimalco, Cucatancingo, Cojute. Ahí están. Hay que comprometerse con la proclama de la palabra. Porque en esta perspectiva, eso es lo esencial. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué? 15:2. 15:2. Tenga cuidado. Si no damos frutos podemos ser cortados. Dios no tiene interés en tener estatuas, modelos en la iglesia. Pero toda rama que da fruto, la limpia, dice la Reina Valera, la limpia, la poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Usted dirá, Señor, es que yo no soy digno de servirte, soy un vil pecador. Señor, yo soy una persona inmunda. Y usted quiere que Dios la limpie. ¿Ah? ¿Quiere que Dios la limpie o que se quiera así? ¿Y cómo la va a limpiar Dios, hermanito? ¿Ah? Dando fruto. El servicio es el camino de su limpieza espiritual. El servicio es el camino de su purificación, de su perfeccionamiento. ¿Por qué cree usted que el enemigo se esfuerza para que usted no sirva? ¿Por qué cree usted que el enemigo lucha para estorbarle su servicio? ¿Por qué cree usted? Es por esto. Porque el dar fruto es la manera en que Dios comienza a tratar con nosotros. Dios hace su obra inicial. Como dice la viña, nos pone con las mejores cepas allí la vid, pone un muro, pone un lagar, pone una torre, pone quien nos guarde. Dios hace la obra inicial. Ahora llegará a recoger frutos. Cuando ya no ve que hay frutos, entonces ¿qué sentido tiene todo lo que Dios ha hecho? Él deja entonces de preocuparse por ese pámpano, por esa rama. ¿Para qué se va a preocupar? Mire, dice Lucas, permítame, Lucas capítulo, ya me robaron el pasaje. Jesús va a contar de una vid que no da frutos. Dice, permítame, Lucas 13:6, correcto, gracias hermanita Bárbara. Vea Lucas 13:6. Entonces les contó esta parábola. Un hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar ¿qué? ¿Qué busca Dios en usted, hermanito?
no cómo andas el pelo, ni qué teléfono tenés, ni qué marca de ropa anda. Dios lo siembra, lo cuida, lo protege, pero un día se va a acercar a buscar ¿qué? Fruto. Usted que dice, Dios es bueno conmigo, me ha bendecido, yo no puedo pedirle más a Dios, Él me ha rodeado de tantas cosas buenas. ¿Y usted cree que es así por así? Dios lo ha cuidado y lo ha bendecido, porque va a llegar ¿a qué? ¿Va a llegar qué? A buscar frutos. Dios va a acercarse a su vida a buscar fruto. Y dice, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. ¿Qué es lo que viene? Lo mismo que Juan 15. ¿Qué hace Dios? Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? ¿Para qué va a estar usando esa silla por gusto, pues? ¿Para qué le he dado yo esa bendición de su trabajo, de su casa, de su familia, de su salud? ¿Para qué le he dado yo todo eso? Quizá otra persona use mejor los recursos que le he dado yo a él. Quizá alguien se preocupe por dar fruto mejor de lo que le he dado yo a ella. Las cosas que Dios te ha dado, las cosas con las que Dios te bendice, es para que des fruto en la causa del reino de Dios. Es para que la obra de Dios se beneficie. Dios no te bendice ni llena tus manos solo para que te luzcas, solo para que te vean tus amigos, tus amigas lo que tienes. Dios te bendice para que des frutos. Ahora, si no das frutos, Dios comienza a cortar, a cortar, a cortar. Dios comienza a cerrarte puertas. Dios comienza a cerrarte caminos. Dios comienza a cortarte bendiciones. ¿Y para qué? Las bendiciones son porque Dios quiere una iglesia comprometida con las cosas que a Él interesan. Y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hermano, hermana, yo quisiera decirte que con venir aquí está bien, ya no se preocupe más. Yo quisiera decirle eso, pero no puedo. Tengo que decir lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice? No puede ser solo asistente. No puede ser solo simpatizante. Es que a mí me gusta ir ahí. Es que sí, está bien que le guste, pero no es solo eso. Hay que asumir la tarea de dar frutos. Porque al no dar frutos, usted corre el riesgo que Dios le corte muchas bendiciones, que Dios le cierre el chorro, que Dios le quite caminos. Pero si hay fruto, sigue diciendo, versículo 8, Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Déjemela 1 año más, déjemela. Yo le voy a trabajar, le voy a poner interés, le voy a poner amor, la voy a abonar, la voy a llenar de nutrientes. Ahora, así tal vez en adelante, de aquí en adelante, ¿qué?
de fruto. Y ojalá que esta mañana, de aquí en adelante, usted se comprometa a dar fruto. De aquí en adelante usted diga: algo debo hacer para dar frutos para Dios. En algo me debo comprometer. En algo debo dar mi servicio. En algo debo dar a la obra de Dios, de las bendiciones que Dios me da a mí. De aquí en adelante, comprométase diciéndole a Dios ahora: de aquí en adelante daré fruto. Y óigame, el resultado natural en su vida de dar fruto es que Dios seguirá cuidándolo y abonándolo. ¿Me entiende? Dios seguirá enviándole nutrientes. Dios seguirá protegiéndolo, seguirá cuidándolo. Porque el primer interesado que usted dé fruto es Dios. Mire, ni va a orar para pedir bendiciones. Va a orar para estar firmes en el servicio. Va a orar para pedirle a Dios de nuevo, para pedirle Espíritu Santo, para pedirle autoridad, para pedirle palabra, para pedirle revelación, conocimiento, iluminación, entendimiento. Va a preparar, va a dedicarse a orar ya no por bendiciones, sino a dedicarse a orar para pedirle a Dios todas las herramientas necesarias para dar fruto. Ya no va a estar diciendo: Señor, dame un carro. No. Señor, dame salud. No. Señor, dame una casa. No. Señor, quiero graduarme del bachillerato, quiero graduarme de la universidad. No. Sus oraciones van a estar concentradas en pedirle a Dios todas las necesidades espirituales para mantenerse firmes en el servicio, dando fruto. Y cuando Dios diga: hey, este ya dio, chiquito el fruto, pero ya dio, hoy lo voy a abonar para que dé fruto galán. No le tendrá que pedir a Dios que ponga una torre para cuidarlo. No le pedirá a Dios que ponga un muro alrededor para que no entren las fieras a aplastar la planta. No, no le pedirá a Dios nada de eso. De manera personal, de iniciativa divina, Dios se acercará a usted, porque dice: esta vid, esta planta, esta higuera me da fruto y la debo cuidar para que me dé más fruto. Aleluya. Pero hemos confundido las cosas, hermanitos. Hemos confundido las cosas. Un creyente que da fruto llama la atención divina. Un mensajero, un apóstol, atrae a Dios, llama la atención de Dios. De repente ve: fulana está dando fruto, capta la atención divina. Quizá a los hombres les atraerá su rostro, su peinado liso o alguna característica de su cuerpo. Capaz a las mujeres les atraerá sus ojos o su piel. A Dios no. Dios lo que ve es el fruto que brotó. Y se acerca y está descuidado. Lo voy a cuidar. Y cómo es que está dando fruto y está oprimido, está asediado, no, ahorita lo voy a cortar. Y comienza a quitar toda planta que estorbe, comienza a limpiarlo y comienza a tirarle nutrientes. Si así en esa pequeñez que tiene y en esa conflictividad ha logrado dar ese fruto, no, ahorita me encargo, dice Dios, y comienza a trabajar para que crezca, dé buen fruto. Y ese Dios llega a recoger, a cosechar.
y dice: quiero que me vuelva a dar más, y vuelve a abonar y a quitar plantas que le estorben y a quitar animales que quieren dañarle. Esa es la lógica divina. Esta es la manera como Dios trabaja. Es el camino de cómo opera el evangelio. Hombres y mujeres que se comprometen a dar fruto atraen la atención divina, los cuidados divinos, los tratos divinos, y ahí va la higuera poniéndose bonita. Ahí va la vid poniéndose preciosa, ya no solo frondosa, sino llena de frutos. Déjala un año más. Déjala un año más. Voy a hacer todo lo que está de mi parte. Y si al año, después de mis cuidados, no respondió y no dio fruto, córtela. Y ese año ya lo empezó usted. ¿Cuántos meses lleva? ¿Comenzará este año hoy? Tome en cuenta que si Dios invierte en usted y usted no da fruto, le dice el encargado de la viña, le dice: si dentro de un año no da, córtela. ¿Está bien? De la orden, córtela. Una iglesia puede amontonar una gran cantidad de gente que haga bulto y le dé buena imagen a la iglesia. Gente que no da fruto. Una iglesia no los va a echar, no los va a correr. Pero una cosa es la iglesia, otra cosa es Dios. Una iglesia quizás no los va a echar si no da frutos, pero Dios sí los va a cortar si no da fruto. Ahí está en la Biblia. Aquí está en la Escritura. No puedo quitarle esa palabra al texto. Córtela. Cuando usted se sienta que tantas cosas son cortadas alrededor suyo, pregúntese: ¿estoy dando fruto? Volvamos a Hechos 6. Lo esencial, decíamos en Hechos capítulo 6, no es Pedro, no son estos 7 elegidos, no son los apóstoles. Lo esencial es la palabra. Es lo esencial de la vida de un creyente. Es lo esencial de la vida de una iglesia. Su compromiso con la palabra de Dios. Estar al servicio de la palabra. Porque ese es el interés de Dios. Eso es lo que a Dios le interesa. Que su palabra, instrumento de vida, su palabra, instrumento de nueva creación, su palabra, instrumento de sanidad, su palabra, instrumento de restauración, su palabra, instrumento de liberación, su palabra, instrumento de salvación, que esa palabra llegue, porque la palabra es la medicina de Dios para el mundo. La palabra de Dios es lo único que nadie más puede hacer, sino solo los discípulos. Un partido político, un gobierno, podrá implementar políticas de sanidad, de salud, de fiscales, pero no puede dar la palabra. La tarea de dar la palabra solo es de discípulos y apóstoles. La tarea de divulgar la palabra solo es de gente que sigue a Jesús y gente que predica a Jesús. Solo la iglesia. Por eso decía Jesús: vosotros sois
la sal. Sois la luz. Ustedes, no otra persona. Ustedes. Si la iglesia no es sal, si la iglesia no es luz, entonces el mundo entra en corrupción y en oscuridad. La sal no solo le da sabor, preserva los alimentos, detiene la corrupción. En una sociedad antigua donde no habían los mecanismos de refrigeración para evitar que se dañaran los alimentos, la sal era el instrumento de preservar la corrupción. Usted ve el pescado seco y ¿cómo cree que lo curan? ¿Lo refrigeran? No. Ese pescado, desde que lo sacan y lo ponen fresco y lo abren todo, lo bañan de sal. Y no se pudre, no se arruina, no se daña. Lo llenan de sal y lo guindan, que aguante sol. Y mire, usted supiera el mosquero, porque yo he visto allá en la costa, en Puerto del Flor, el mosquero que llena el pescado que usted va a hacer en relleno bien rico. Las moscas se paran ahí. Toda clase de suciedad. Pero como ahí tanto cerdo que hay en las costas. Y toda la caca de los cerdos, las moscas. Y luego se van a parar el pescado. Y usted, ¡ay, qué rico! Ahora, ¿por qué no se daña el pescado? Por la sal. Se pueden parar 1000 moscas, pero la sal lo preserva. Y ahí se queda aguantando sol hasta que se seca y lo van a vender. No pasa por ningún otro medio de preservación, solo la sal. Si lo lavan y lo guindan sin la sal, ¿qué pasaría, hermanitos? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Por qué está podrido el mundo? Por falta de sal. ¿Por falta de quién? Suyo. Por falta de sus frutos. Usted es la sal. El mundo tendrá esperanza si nosotros asumimos nuestro llamado, si nosotros asumimos nuestra labor, si nosotros le decimos a Dios, Dios, yo quiero dar fruto para ti. Por lo menos hasta hoy me ha dado la vida, eso ya es mucho, y yo quisiera muchas más cosas en esta vida, pero van a venir como resultado de dar fruto. Dar fruto trae sus frutos. Darle fruto a Dios trae frutos para usted, para su familia, para sus proyectos. ¿Usted quiere ver frutos divinos que adornen su vida? Dele fruto a Dios, hombre. Dele fruto a Dios. Cuando Dios reciba sus frutos, Él dejará caer frutos sobre usted. Estamos orando mal, hermanitos. Estamos pidiendo mal, hermanitos. Pidiéndole a Dios bendiciones para vivir, cuando en la Biblia estas vienen como resultado natural de darle fruto a Dios. Si algo debe rogarle, pedirle, suplicarle a Dios, es que la haga una discípula fructífera, un discípulo fructífero. Entonces Dios cae sobre usted con toda su gloria. Entonces Dios viene sobre usted y usted no tendrá necesidad de pedirle. Por eso dice la Biblia
empezarán apenas a orar y yo ya les habré respondido. Ni habrá necesidad de pedirle ningún recurso a Dios, porque Él lo va a entregar. Pero este es el camino. Los apóstoles, bueno, este solamente era un detalle que quería compartir de todo este capítulo, pero el tiempo ya se me fue. Hay tanto en estos versículos que hemos leído, pero diríamos que lo esencial en esta escritura, lo preocupante para los apóstoles, para los 7 que han elegido, para la iglesia, lo preocupante es que la palabra de Dios se difunda. Todo debe estar al servicio que la palabra se difunda, que la palabra se predique, que la palabra se anuncie. La iglesia es llamada a ser sierva de la palabra. Estamos, hermanitos, y cuando una iglesia le dice a Dios, quiero darte frutos, Dios cae sobre esa iglesia. Dios se derrama sobre esa iglesia. El Espíritu Santo, su gloria, su poder, sus dones, sus ministerios, su fruto, vendrá sobre nosotros a consecuencia de dar frutos. Usted da frutos y contará siempre con el Espíritu Santo. Da fruto y tendrá siempre poder y autoridad para ministrar. Da fruto y será un guerrero y una guerrera firme en la causa divina. Usted da fruto y Dios caerá sobre usted siempre. Póngase de pie, hermanitos. Dígale como dice el viñador, de ahora en adelante. Los que están dando fruto, manténganse dando frutos. No echen a perder sus frutos. No arruinen los frutos. Y si usted no está dando fruto, dígale al Señor, Señor, de ahora en adelante, yo quiero dar fruto. Pódame, abóname, quiero dar fruto. Padre, no queremos ser cortados. Podemos estar agregados a una iglesia, pero no queremos ser cortados de tu bendición. Podemos estar sumados a una iglesia, pero más que eso nos interesa ser podados y abonados por ti, limpiados por ti. Espíritu Santo, cuánto más necesitamos de Dios en nuestra vida. Que la mano de Dios se extienda sobre nosotros. Ayúdanos a darte fruto. No queremos la tijera celestial cortando fruto. No. No queremos ser eliminados, como dice Pablo. Que habiendo sido heraldo de otros, venga yo mismo a ser eliminado. Que el que esté dando fruto se cuide, Dios, de seguir dando fruto. Y el que no está dando fruto, que diga como el viñador, de ahora en adelante. Ojalá dé fruto de ahora en adelante. Y cuántas cosas que necesitamos, cuántas cosas que te pedimos, cuántas cosas que te rogamos van a llegar a nuestra vida de manera natural al dar fruto, al darte fruto. Espíritu Santo, que cada hermano, cada hermana esta mañana sienta de parte del Espíritu la contrición, el convencimiento,
Redargúyenos a cada uno, Espíritu Santo, acerca de la necesidad de darte frutos. Es que será lo mejor para nosotros. Será la mayor bendición para nosotros. Si alguien quiere pedir abono divino para dar fruto, venga. Si alguien está lejos de Dios, venga y acérquese a Dios. Deje que Dios lo siembre como rama en la vid. Si alguien quiere darle a frutos a Dios de ahora en adelante, venga. Deje que Dios lo pode, lo cuide, que Dios lo abone. Venga. Comprométase con el Señor a darle fruto. Y ya va a ver cómo Dios va. Adelante, hija. Cuántas cosas en su vida, ya verá usted, vendrán como resultado de dar fruto. Adelante, hermanita. ¿Qué más? No se detenga. No se detenga. Te anhelo, Señor. Al detenerse, usted retiene el abono divino. Usted retiene el abono divino. Venga. Ahí están las manos de Dios para abonarle. Adelante, hijo. Para abonarle, para podarle. Venga, hija. Dígale a Dios de ahora en adelante. De ahora en adelante. Deje que el abono divino llegue a su vida. Deje que el abono de Dios toque su hogar, toque sus estudios, toque su casa, toque su negocio, su empresa. Pero ese abono divino llega cuando usted quiere decirle a Dios de ahora en adelante. Vénganse más para acá, más para adelante, hermanitos, para que vengan todos. Vénganse más para adelante, hermanitos. Vénganse más para adelante. Vengan, servidores, equipo pastoral, coordinación, a ministrar. Ustedes que son servidores, ustedes que están dando fruto, gente de coordinación que esté dando fruto, venga a ministrar aquí a las hermanas. Solo que sea, sé que no dé fruto, mejor no venga. Venga a imponer manos la gente que dé frutos. Transfiérale la capacidad de dar frutos. Eso con lo que Dios le ha ministrado a usted para dar frutos. Eres mi paz, Señor. Dígale al Dios del cielo, de ahora en adelante. Eres mi paz, de ahora en adelante. Aquí hay un joven, ve rápido. Aquí hay hermanitas. Nadie más hay de la coordinación. Hermana Crista, venga ahora pues, la hermanita, hermana Crista. Usted que es mujer de fruto, dele. Ministra, mis hermanas aquí, que den fruto a Dios. ¿Sabes qué pasará, hermano, hermana? Tú le comienzas a dar frutos a Dios y Dios comenzará a darte frutos a ti. Comenzará a adornarte, a cuidarte, a protegerte. Oye, tú que has recibido bienes divinos y no te preocupes por darle fruto. Dale frutos, porque Él puede cortar. Él puede cortar lo que te ha dado. Has recibido esa bendición y te sientes contento, feliz, todo chévere, mas no te olvides que eso es para que des fruto. No dejes que te corte. Dile esta mañana, de ahora en adelante daré fruto. Espíritu Santo, esta mañana es mañana para ministrar a los hermanos y hermanas. Espíritu Santo, tú como abono celestial, desciende sobre ellos. Abono divino sobre ellos. Abono divino. Espíritu Santo comienza a limpiar, a podar, a quitar plaga, a poner un
cerco de cuidado sobre estos hermanos y hermanas que hoy te dicen de ahora en adelante. Aleluya. Aleluya. De ahora en adelante. De ahora en adelante. Tú sentirás el abono divino de ahora en adelante. Sentirás la mano divina. Sentirás el muro de Dios. Porque hoy de corazón vienes ante Él a decirme, Señor, de ahora en adelante quiero darte fruto. Quiero darte fruto. Quiero darte fruto. De ahora en adelante. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Derramamiento tuyo en el nombre de Jesús sobre estos pámpanos, sobre estas ramas. Espíritu Santo, como abono celestial, ven sobre ellos. Llénales, llénales. Llénales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abono celestial sobre ella. En el nombre de Jesús, abono celestial. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Santo, abono celestial, abono celestial para ella. Abono celestial, Dios. Abono celestial, Santo. Abono celestial. Abono celestial. Abono celestial para esta mujer. Frutos para tu gloria, Santo. Abono celestial, Dios. Abono celestial. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, derrámate sobre esta mujer, Señor. Llénala, Santo Espíritu, llénala, Dios, llénala. Llénala, Señor, llénala. Llénala, Dios. Como impusieron las manos sobre aquellos hombres, imponemos manos sobre estos pámpanos, estas ramas, para que vayan y den fruto, para que vayan y den fruto, que su fruto permanezca. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena, Espíritu de Dios, llena. Llena desde lo alto con abono celestial. Visítala, Señor. Visítala. Rodéala. Rodéala, Señor, de tu bendición para que dé fruto. Mucho fruto. Mucho fruto, Señor. Aquellos que están dando fruto, Dios, cuida que sigan dando fruto, que no se descuiden. Te lo ruego, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén.